Hola hermanos, el día de hoy, 29 de mayo del 2021, es sábado de la octava semana del tiempo ordinario. Se nos terminó la octava semana del tiempo ordinario, hombre. El domingo pasado estábamos todavía en la Pascua y ahora ya se nos terminó el tiempo ordinario. Bueno, la primera semana que volvemos en la segunda parte del tiempo ordinario. El problema es otro para ustedes el día de hoy, porque hoy es día de mi santo preferido. Así que ahí vean cómo hacemos, porque realmente yo aquí me puedo pasar un pero buen rato hablando de él. Fíjense, Giovanni, Antonio, Enrico, María, Batista, Montini. Ese era su nombre completo. ¿Qué quieren que hagamos? Ese era su nombre completo. Giovanni Battista Montini, normalmente se le conoce, ¿no? San Pablo VI. Nacido en Concesio, que es un pueblito cerca de Brescia, allá en la Lombardía, en el norte de Italia, ¿no? Un 26 de septiembre, mi fecha de cumpleaños, de 1897. El segundo hijo de Giorgio Montini y Giudetta Alghisi. Fueron tres hermanos varones: Francesco, que fue médico, y Ludovico, que fue político, realmente fue abogado y político. Su papá, Giorgio, era un político, era, llamémosle así, un escritor, periodista, vamos, era una persona increíblemente interesante. Su mamá, pues era de esas noblezas rurales, ¿no? De la gente de alcurnia de los pueblos. Montini de pequeño era enfermo, era muy enfermizo, estudió prácticamente en su casa mucho tiempo, no podía ir tanto a la escuela por eso, y luego incluso para el seminario tuvo algún... Pero lo que pasa es que era un genio, o sea, hay que decirlo con toda claridad, era un genio. Miren, tenía una capacidad, una retentiva, una visión, una intuición de las cosas. Yo les dije mi santo preferido, ¿qué quieren que haga? Pero realmente lo era una persona extraordinaria, extraordinaria, extraordinaria. Y realmente hizo tantísimo bien, ¿no? O sea, no solo como papa, es que ahí está el detalle. Él ingresó en la carrera diplomática, estudiaba en la Gregoriana, mi alma mater también, en la Universidad Gregoriana, pero al mismo tiempo también estudió en la Sapienza. Y entró en la carrera diplomática, va a llegar a ser, es que en el tiempo de Pío XII, el asunto es que no había un secretario de Estado, porque el secretario de Estado era él, era Pío XII. Entonces, él era el segundo, digamos, que hacía las veces de secretario de Estado. O sea, que le tocó vivir una época complejísima. Él va a ser el gran promotor de un montón de cosas. O sea, hagan de cuenta, qué sé yo, la Cáritas Internacional nace en tiempos de él, es el fundador de la Cáritas realmente. Y luego, sin hacerlo cardenal, es sorprendente, porque él no quería ser cardenal. Y Pío XII lo respetó hasta ese punto, ¿no? No le nombró cardenal, imagínense siendo el secretario de Estado, y no lo nombre cardenal, era una cosa terrible. Finalmente, decidió mandarlo como arzobispo a Milán, y el problema es que tampoco lo nombra cardenal. Él no quería ser cardenal. Cuando muere en 1958, muere Pío XII, de hecho dicen los expertos que el nombre de Montini, que no era cardenal, sonó mucho en el cónclave que va a elegir a Juan XXIII, ¿no? A Angelo Roncalli. Entonces, ese es el detalle, o sea, era una persona afamada, miren, cercano con los obreros, preocupadísimo por la formación de los sacerdotes, interesadísimo en la formación social. O sea, él tenía una formación muy clara, porque desde de joven sacerdote, había trabajado precisamente como asesor de los universitarios. Y entonces él entró en choque precisamente con el pensamiento fascista, ¿no?, de Mussolini. Pero gracias a Dios salió adelante. A Montini también se le debe, es otro detalle que muy poco se trabaja de él. Yo tengo aquí un montón de libros sobre él, ¿no? En la biografía sí sale. Él fue uno de los grandes promotores del cuidado de los judíos. Muchos judíos se salvaron en Roma, sí, a petición de Pío XII, que era el Papa, pero por el auxilio de Montini. Bueno, no les voy a hacer largo el asunto, ¿no? Juan XXIII, en cuanto lo nombraron Papa, lo nombró a él cardenal, fue el primero que puso en la lista, pero no se anduvo. ¿Cómo es posible que no lo nombren cardenal a este? Y él lo nombró inmediatamente cardenal. Luego, lógico, en 1962, cuando inicia el Concilio Vaticano II,
pues va a ser Montini uno de los grandes, de las grandes columnas que sostuvieron a Juan 23, porque fue tan criticado, había un partido, llamémosle así, liderado sobre todo por el cardenal Ottaviani, que tendía más al espíritu conservador, a quién condenamos, a quién este concilio, para qué va a servir, a quién. No, y Juan 23 quería que fuese pastoral, y por eso puso a Montini al frente. Prácticamente Montini hizo de presidente del concilio en la primera etapa. Cuando ya muere Juan 23 en el 63, pues todo el mundo sabía. Si ponen a Montini es que quieren que continúe el concilio. No les hago largo el asunto, lo pusieron. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? Yo les dije, se los advertí, yo se los advertí y puedo seguir aquí hablando montononón. Fue él el que llevó adelante el Concilio Vaticano II. Sí, lo convocó Juan 23. La intuición es de él, nace del corazón de este buen pastor, del Papa Buono, pero no hay que negar que quien realmente hizo llegar a puerto el Concilio Vaticano II es Pablo VI. Y a Pablo VI le debemos lo que la Iglesia Católica es hoy en día, aunque no nos guste. Vayan a leer la Ecclesia Suam, su primer documento. Por Dios, diálogo. ¿Cuánto tenemos que aprender a dialogar? Vayan a leer los parámetros, ahí están. La Populorum Progressio, la Humane Vitae. Era un documento profético, criticado hasta por debajo de la lengua, le criticaron. Claro, porque estaba en contra de todo lo que significase negar la relación humana, ese es el tema. No las pastillas anticonceptivas, no, es que es más profundo. Es que cuando hablan así es que no han leído el documento. La autoyésima, bueno, es que aquí me puedo pasar, ¿no? O sea, la Evangelii Nunciandi, sus documentos. Primer papa en visitar los 5 continentes. Primer papa en estar en Tierra Santa. Primer papa en haber venido a América. Vino a Medellín, a Colombia, que tanto necesita Colombia hoy en día de nuestra oración, sin duda. Piénsenlo. O sea, el primer papa en la India, el primer papa en Australia, sufrió atentados. O sea, vamos. Cuando se enteró de su enfermedad, decidió escribir un documento que hablase de la alegría. Por eso cuando el Papa Francisco habla de la alegría, yo pienso en Pablo VI inmediatamente. Y fue, de hecho, el Papa Francisco el que lo canonizó. Miren, ustedes dirán, padre, pero él muere un 6 de agosto de 1978, fiesta de la Transfiguración. Ok, ¿por qué la fiesta es el 29 de mayo? Originalmente la habían colocado el 26 de septiembre, y yo era feliz porque era el día de mi cumpleaños, entonces yo dije, vaya, mejor regalo. Cuando estaba en la plaza y anunciaron que esa era la fecha, yo lloré, porque yo estuve en la beatificación, estuve en la canonización, tuve esa gracia, pero no, correctísimo. 29 de mayo fue el día que fue ordenado sacerdote. Y entonces, Papa Francisco quiso que esa fuera la fecha para que así quedara patente que lo que fue por encima de cualquier cosa fue un sacerdote. Qué lindo, ¿no? Piénsenlo. Fue por encima de cualquier cosa un sacerdote. Así que cuando el 14 de octubre del 2018, que fue canonizado, se anunció esa fecha, yo me quedé, wow, hay que ver, el Papa Francisco es extraordinario también. Bueno, de él hablaremos cuando se muera, dentro de muchísimos años. Entrémosle a la lectura, perdón, ¿cuánto llevamos? Ay, Dios mío, yo ya hablé demasiado, ¿verdad que mejor no hacemos? No, si hagamos las lecturas. Vamos, Eclesiástico, capítulo 51, versículos del 17 al 27. Te doy gracias y te alabo, Señor, y bendeciré tu nombre para siempre. Desde mi adolescencia, antes de que pudiera pervertirme, decidí buscar abiertamente la sabiduría. En el templo se la pedí al Señor y hasta el fin de mis días la seguiré buscando. Dio su flor y maduró, como racimo de uvas, y mi corazón puso en ella su alegría. Mi pie avanzó por el camino recto, pues desde mi juventud seguí sus huellas. Tan pronto como le presté oídos, la recibí y obtuve una gran instrucción. La sabiduría me ha hecho progresar, por eso glorificaré al que me la concedió. Decidí ponerla en práctica. Busqué ardorosamente el bien y no quedé defraudado. Luché por ella con toda mi alma, cumpliendo cuidadosamente la ley. Levanté mis brazos hacia el cielo y deploré conocerla tan poco. Concentré en ellas mis anhelos y con un corazón puro la poseí. Desde el principio ella me conquistó, por eso jamás la abandonaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es un canto de amor, ¿no?, a la sabiduría, si ustedes lo vean bien. El Eclesiástico es un libro de sapiencial, es un libro de sabiduría. Entonces, que se alabe a la sabiduría, es que desde pequeño me enamoré de ella. Eso es lo que está diciendo, en otras palabras, ¿no? O sea, de tal manera que no me pervertí, que no me perdí. Hombre, el sabor de Dios, el buen sabor, ¿cuánto lo necesitan nuestros jóvenes? ¿Cuánto necesitan nuestros muchachos escuchar esto para que no se pierdan?
para que efectivamente esta como una semilla, no dé frutos, maduró el fruto, dice, dio flor, dio frutos. Eso es lo que necesitamos nosotros, una sabiduría, es un don del Espíritu Santo, recién hemos pasado Pentecostés, pues, que realmente comprendamos esto. No es la sabiduría de este mundo, no es la inteligencia de los pícaros que saben cómo escabullirse frente al mal. No, no. De hecho, me llama la atención, el texto dice, deploré conocerla tan poco. ¡Wow! O sea, y el autor es un sabio, pero es eso, ¿no? Seguir creciendo en el conocimiento de Dios, seguir creciendo en el amor de Dios, eso es lo que necesitamos. Por eso jamás la abandonaré. Pues no nos apartemos de la sabiduría de Dios, de eso se trata. ¿Y el Evangelio? Marcos, la sabiduría de Jesús, Marcos capítulo 11, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces todo eso? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió, les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. El bautismo de Juan, ¿era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó, pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay que ver, oigan, es que Jesús es astuto. En serio, bueno, lo querían agarrar en una trampa y él los metió en el mismo agujero. Pues sí. Es que así es la gente, ¿verdad? Miren, buscan con qué autoridad y quién y a veces a la iglesia, ¿no? ¿Y qué sabe la iglesia de economía? ¿Qué saben los curas de tantas cosas, ¿no? Que nos acusan? Porque nosotros somos anticientíficos, somos antimodernos, somos los más brutos sobre la faz de la tierra. Bueno, será. Sobre todo van a preguntarle a Pablo VI. Digo, es que realmente este es el jueguito, ¿no? De nuestro mundo. Es negar la autoridad del otro porque no tiene títulos. Porque no sé, pues yo tengo los míos, claro que sí, y muchos de mis hermanos sacerdotes y ustedes también los tienen, porque la iglesia no solo somos los curas, pero evidentemente aquí hay más que eso, ¿no? O sea, es ese afán de como minimizar la acción de Dios. Y eso se llama, en el buen sentido de la lógica, argumentos ad hominem. Se ataca a la persona, no se ataca el argumento. No se ataca a la persona. Y eso nos pasa muy a menudo. ¿Y qué puede saber si este es un simple fulano? Este no tiene, y así, ¿verdad? Y bueno, no importa. ¿Con qué autoridad hacemos? Bueno, si ustedes no son capaces de respondernos con honestidad, tampoco les vamos a contestar. Esa es la clave, ¿no? Si estos politiquillos, si esta gentecita no es capaz de responder con honestidad, desde la verdad, porque juegan a la política, ¿no? Piensen, a mí me huele a eso, ¿no? Tenían miedo que la multitud porque tenían a Juan como un profeta. Los votos son lo único que les interesa. Mal vamos. Les invito a hacer oración. La oración de hoy, Pablo VI. Oh Cristo único mediador nuestro, te necesitamos para entrar en comunión con Dios Padre, para llegar a ser hijos adoptivos suyos, contigo que eres su Hijo único y Señor nuestro, para ser regenerados en el Espíritu Santo. Te necesitamos, oh único y auténtico Maestro de las verdades recónditas e indispensables de la vida, para conocer nuestro ser y nuestro destino, así como el camino para alcanzarlo. Te necesitamos, oh Redentor nuestro, para descubrir nuestra miseria y remediarla, para tener el concepto del bien y del mal y la esperanza de la santidad, para deplorar nuestros pecados y obtener el perdón. Te necesitamos, oh hermano primogénito del género humano, para volver a encontrar las razones verdaderas de la fraternidad entre los hombres, los fundamentos de la justicia, los tesoros de la caridad y el sumo bien de la paz. Te necesitamos, oh gran paciente de nuestros dolores, para conocer el significado del sufrimiento y para darle valor de expiación y de redención. Te necesitamos, oh vencedor de la muerte, para librarnos de la desesperación y de la negación y para tener certezas que no fallen jamás. Te necesitamos, oh Cristo Señor, Dios con nosotros, para aprender el amor verdadero y caminar con el gozo y la fuerza de tu caridad a lo largo del camino de nuestra vida fatigosa, hasta el encuentro final contigo, amado, esperado, bendito por los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y les bendiga Dios por intercesión de San Pablo VI, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Mil disculpas.
Y mañana, que es domingo, que es Santísima Trinidad, también va a ser un poquito larguita la publicación. Así que les pido mil perdones. El amor es el amor, oigan. Lo siento mucho. Mi santo preferido, tenía que hablarles de él.